buscó a alguien justo, dice, no había ni uno siquiera. Busqué ni un justo, nadie había en la tierra que pudiera ejecutar el plan de Dios. Así que Dios dice, yo iré a la tierra. Dios en su amor ya usó a los profetas murieron, los profetas que Él mandó fueron apedreados, fueron muertos, fueron sacrificados. Ahora Él dice, yo iré para este nuevo pacto. Y tendré un nuevo pacto entre mis hijos. Lo que está diciendo la palabra de Dios, el justo por los injustos, el sin pecado por los pecadores, el que no cometió transgresión por los que cometieron transgresión, el que era santo por los que estaban contaminados, el que no tenía pecado por los que estaban llenos de pecados, el que no tenía culpa por los que somos culpables, tomó nuestro lugar para traer una realidad del cielo a la tierra. Sí, cuando nosotros estamos en nuestros días, hemos estado muy mal informados en muchas cosas. Si Jesús vino a traer una reconciliación y a perdonarnos, si Jesús vino a justificarnos, mira, son temas del discipulado. Si Jesús vino a justificarnos, si Jesús vino a santificarnos, a presentarnos delante del Padre como justos, como santos, pero también el problema que es que Jesús vino a restaurar el reino de Dios. El conflicto no era el pecado, el conflicto era que querían ser igual a Dios. El conflicto es que la humanidad estaba queriendo vivir sin el gobierno de Dios. Ese es el verdadero conflicto. Y el verdadero conflicto tenía un solo método para restaurar, dice la palabra de Dios, el justo por los injustos. Si en nuestras vidas entran en conflicto y cuando ya no tenemos otra salida, cuando ya no hay otra forma de solución, aparece Dios. Cuando en una pareja llega un conflicto y hay división, hay separación, allí es donde llega Dios. Y une. Yo por experiencia te lo estoy diciendo. Hay testimonio. Cuando ya no se puede hacer nada es cuando llega Dios. Cuando la humanidad está completamente perdida, enaltecida en el conocimiento, en sus habilidades, en sus dones, en creyendo que pueden seguir la vida sin Dios, cuando ya no hay puerta, ya no se ve esperanza, cuando ya no hay manera de salir adelante, llega Dios como Jesús a la tierra y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. En mí he venido a traer vida y la tengan en abundancia. Amén. Es el nuevo pacto. Es a través de Jesús. Sin sangre no hay remisión de pecados. Es necesario que la sangre fuera derramada. El asunto de la reconciliación. Yo quiero compartirte esto, porque nosotros estamos aquí porque nos fue dada la palabra de la reconciliación. Amén. Pero ¿qué es reconciliación? Es restaurando el gobierno de Dios, es reposicionándonos en la posición correcta que debiéramos estar desde hace mucho tiempo, en la posición donde Dios gobierna y nosotros hacemos, en la posición donde sí somos perdonados, sí somos justificados, sí nos hemos sido presentados santos, pero ahora es un nuevo comienzo. Por eso les decía que al principio entramos en una nueva temporada, porque la reconciliación es importante, porque cuando somos reconciliados con Dios, entonces nosotros entendemos que todos tus pecados, que todas tus faltas, que todos tus errores, que todo el conflicto que había en nuestro pasado, todos los errores que cometimos en nuestro pasado por querer gobernarnos a nosotros mismos, que todas las veces que la palabra de Dios nos quería atraer a su presencia, a su gobierno, nosotros la empujamos, la rechazamos
y nos llevó a conflicto, nos llevó a situaciones difíciles, nos llevó a cometer pecado. En muchos están entregados en mentes reprobadas, en las concupiscencias de sus corazones, y muchos de nosotros hemos hecho infinidad de cosas. ¿Quién te está hablando? Yo te estoy hablando. Yo soy un ex drogadicto, ex pandillero, un hombre violento, un hombre corajudo, un hombre que no tenía paciencia para hablar a nadie. Pero Dios tuvo misericordia. Amén. Y todas las cosas, por eso la Biblia dice, y todas las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Eso significa, cuando hay una cosa nueva, significa un nuevo comienzo. Eres una criatura nueva. Si eres una criatura nueva, pero toda criatura nueva necesita crecer, necesita alimentarse, necesita fortalecerse, porque viene un camino, viene una transformación, viene una formación en las mentes, en los corazones, que Dios pueda gobernar, que Dios pueda ser el Dios que Él siempre ha querido en nuestros corazones, para nuestras vidas, para su creación. En otras palabras, lo que estoy diciendo el Señor es todo lo que hicimos en un pasado, todas las veces que hemos estado lejos del Señor, todas las veces que lo hemos empujado, el Señor dice como si rogase por medio de nosotros, dice el libro de Corintios, como si rogase, y luego dice, os rogamos en Cristo, reconciliados con Dios. ¿Sabes qué es lo que estamos haciendo aquí? Yo le decía anoche al Señor, reconciliados con Dios, os rogamos. Y luego estaba llorando ahí el Señor y decía, tiene que haber reconciliación, tiene que haber un cambio, tiene que haber una nueva temporada para las personas, para quien nos oye, para quienes están alrededor nuestro. Y dice, ahí me dijo el Señor, hijo, tú me empujaste muchas veces, te hablé muchas veces y no quisiste oír. Quise atraerte con lazos de amor y me rechazaste. Si ahora ves lo que se siente cuando ruegas a alguien, la palabra dice como si Dios rogase por nosotros. Reconciliaos con Dios. Yo he experimentado esa reconciliación y sé que no es algo que yo merecía. Yo no merecía esa reconciliación, yo no merecía ese perdón, yo no merecía esa gracia de ser perdonado, de ser justificado. Yo no merezco ser llamado uno de los santos, como dice la palabra de Dios, uno de los santos del Padre en nuestra generación. Yo no merecía eso, no merecía que el Señor me perdonara y me pusiera en un lugar con una familia hermosa. Después de lo que hice, no es posible. Pero es posible a través de Cristo Jesús, que murió y llevó perdón de nuestros pecados. Amén. Eso es la reconciliación. La reconciliación nos posiciona. Porque es importante. La reconciliación con Dios. No dice en Dios. No dice para Dios. Dice reconciliados con Dios. Porque cuando tú te reconcilias con Dios, cuando tú y yo nos reconciliamos con el Señor, nuestro corazón se conecta con el corazón del Padre. Lo que estaba diciendo hace rato, del corazón de Dios baja la ternura, el amor, la misericordia, el perdón, el favor a tu corazón. Y entonces entiendes que todo lo que hiciste te fue perdonado. Y entonces entiendes que por su misericordia y por su gracia estamos vivos. Entonces entiendes que todo fue llevado, dice la palabra de Dios, que había un acta de decretos en contra tuya y en contra mía. Satanás, después de la mentira, Satanás, después del engaño, él escribe una carta. Dice la Biblia que hay una carta de decretos. En otras palabras, Satanás primero mintió, engañó, y después que los sacó, que provocó que se alejaran del Padre, él está escribiendo: pecó aquí, cometió error aquí, hizo esto, hizo lo otro, hizo esto, hizo. Hay una carta y él se presenta en la presencia de nuestro Padre y dice: hay una carta, estos son hechos reales, ellos son dignos de justicia, ellos son dignos de ser enjuiciados,
Dios. Ellos son dignos de que vayan a la muerte eterna. Ellos son dignos de que tú ejecutes la justicia y les envíes al castigo eterno. Hay una carta de decretos que la tiene Satanás, pero Cristo la llevó, dice Colosenses, clavando en la cruz la carta de decretos. La anuló en la cruz. La anuló, nos perdonó, nos levantó, nos reconcilió, nos justificó. El justo por los injustos. El que no tenía pecado por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar, abriendo camino, reconciliando al mundo, reconciliándonos a nosotros. La importancia de la reconciliación es porque cuando tú y yo nos reconciliamos, el corazón de Dios viene a nuestro corazón y entendemos que es por gracia, no porque merecemos. Cuando tú y yo entendemos que fuimos perdonados por su gracia, por su misericordia, ¿qué crees que pasa? Automáticamente yo voy a tratar a mi esposa con misericordia. Y aunque ella cometa error hacia mí, aunque ella me falte, aunque ella me haga cosas en contra mía, mi respuesta de mi corazón, como está conectado con el Padre, va a ser en misericordia y en gracia. La Biblia dice, de gracia recibiste, de gracia das. De misericordia recibiste, misericordia das. Por eso la Biblia dice, cuando nosotros somos reconciliados, en el libro de Corintios dice después, nos dio la palabra de la reconciliación. Fuimos reconciliados para reconciliar a los demás.